together in the 1990 elections came the political transition, and this likewise we can say for the time of political transition that it had some good points and some bad points. Creo que es un gran mérito la recuperación económica desde el punto de vista macroeconómico. I think there's great merit that can be given in the economic recovery done during that period in macroeconomic terms. Además de eso, el restablecimiento de los derechos de propiedad privada. Also, the reestablishment of private property rights. Además de eso, el desmontaje de un sistema político hegemónico y la apertura a la diversidad partidaria. And also the dismantling of a hegemonic political system and opening it up for diversity of political parties. Sin embargo, la corrupción acompañó como un fantasma a las administraciones conservadoras de 1990 hasta la actualidad. Nonetheless, the corruption has sort of accompanied the conservative parties as if it were a ghost from 1990 up until today. Así como una insensibilidad social a las necesidades de los más pobres. As if it were sort of an insensitivity to the needs of the poorest of the poor. Y entre muchas otras cosas, eso abrió las puertas a que el expresidente Ortega, llegara a la presidencia nuevamente. So among other things, this opened up the doors for President Ortega to come to power again. Lamentablemente, la presidencia de Daniel Ortega ha sido para una gran parte del país un balde de agua fría. Unfortunately, for a large portion of the population of Nicaragua, it has been like a bucket of cold water dumped on them. Aún para las personas que dieron lo mejor de sí mismos en la revolución, Even for those who gave the best of who they were for the revolution. El Ortega de hoy no tiene que ver nada con la revolución de los 80. Ortega of today has nothing to do with the revolution of the 80s. Una de las cosas que se puede utilizar como indicador de esto es la alianza del presidente Ortega con los principales grupos de poder, como la Iglesia Católica, y particularmente el tema de control, el desmontaje del control prenatal, solamente para dar un ejemplo, y además de eso, su alianza con los grupos monopólicos del país. Examples of this include Ortega's alliance with groups such as the Catholic Church, just to give you one example, and they're sort of taking apart any sort of rights, prenatal rights that existed, and also alliances with monopolies in the country. Además de eso, una alianza con Venezuela que le ha abierto las puertas al país a recibir una cantidad extraordinaria de recursos económicos y que el partido de gobierno ha rehusado colocar en el presupuesto general de la República, violando la Constitución, y más bien manejar estos fondos como un dinero del partido y de la familia gobernante. Also the alliance with Venezuela, which has allowed for the entrance of a huge amount of funds into the country, but that they have refused to allow those funds to be part of the general budget of the country and have managed those funds as if they belong to the party or personally. Y ha rechazado los numerosos llamados del Congreso, de la Asamblea Nacional, para rendir cuentas sobre la forma en que se gasta ese dinero. And refused all the calls by the National Assembly to do any sort of accounting for how those funds have been spent. Por ejemplo, si nosotros tomamos como ciertos los informes del Banco Central de Venezuela, Nicaragua ha recibido más de 1.500 millones de dólares de ayuda, pero no ha habido un solo informe de la manera en que se ha gastado ese dinero en los últimos 4 años. So if we are to accept what the Central Bank of Venezuela states, Nicaragua has received about $1.5 billion and not 1 cent of that has been accounted for over the last 4 years. Y quizás otro asunto más doloroso es que la izquierda en Nicaragua siempre ha tenido una vocación de trabajo en la sociedad civil, y por eso se esperaba que al tener por primera vez en muchos años un gobierno progresista, o lo que se autollamaba progresista, debía haber una relación armoniosa entre las organizaciones de sociedad civil y el gobierno, pero ha sido todo lo contrario. And maybe the most painful aspect of it is that
those from the left who have always really given themselves to working within civil society and having who calls themselves a progressive government, the hope would be that there would be a lot of harmony and working together between the government and civil society, but it has been just the contrary. Otro punto de gran controversia ha sido la violencia política. Algunos de ustedes pueden encontrar en YouTube o en periódicos nicaragüenses la forma en que nicaragüenses que han salido a marchar pacíficamente han sido golpeados. Inclusive tenemos casos documentados de tortura, como el caso de Eduardo Santos, uno de nuestros colegas de Movimiento por Nicaragua en la ciudad de León, que mientras estaba colocando una manta, fue tomado por jóvenes de la Juventud Sandinista, llevado a la casa del partido en León, amarrado, y se le fracturaron 3 costillas. And also the political violence that has taken place. You can find on YouTube images of people who have been peacefully marching in the streets who have been beaten. There's also been cases of torture. For example, Eduardo Santos, who's a colleague of ours at the Movimiento por Nicaragua, he was in the city of León and was putting up a banner, and some of the Sandinista youth grabbed him, took him to the party headquarters in the city, beat him, and broke 3 of his ribs. O el caso de Leonor Martínez, que ha sido documentado ampliamente por todos los medios de comunicación, que en una de las marchas le fracturaron el brazo. And also the other documented cases such as, ¿cómo se llama? Leonor Martínez. Leonor Martínez, and this has been widely published in the media, who was, his arm was broken. Y así puedo darle más o menos 20 casos que tenemos documentados de violencia política que ha causado daños físicos severos a muchas personas, así como amenazas de muerte. And so I could give you about 20 documented cases of people who have been have suffered this physical violence. Y quizás el caso más conocido que se dio ya hace algunos años fue el de Carlos Guadamuz, quien era un alto miembro del Partido Sandinista y tenía un programa de radio y anunció públicamente que iba a denunciar cosas que él sabía de Daniel Ortega, pero al salir de su radio se le pegó un balazo en la cabeza y lo mataron. And maybe one of the most famous cases is the case of Carlos Guadamuz, who had a radio program, and he publicly said that he was going to speak out about certain things that he knew about Daniel Ortega, and upon leaving the radio station he was shot. Igual con la sospechosa muerte de Gerty Levites, que durante la campaña electoral pasada murió de forma muy sospechosa, siendo él el candidato o uno de los candidatos de mayor popularidad, ¿verdad? And also the suspicious death of Gerty Luites, who was a candidate during the presidential elections, who was his death was rather suspicious, and he died during the campaign, and he was one of the candidates with a lot of popularity. Les he dado esta visión del gobierno actual porque, como expliqué inicialmente, no podemos hablar totalmente desprovistos de nuestras propias emociones. Y yo creo, por lo que he vivido en mi propia vida, que nunca es una buena noticia cuando se pone el interés de un programa político sobre las libertades individuales. So I sort of painted this picture of the government because we can never, as I say, disconnect ourselves from our own emotions and our reality. And I really believe that you can never put the priorities or the platform of a political party before individual rights. Entonces la pregunta sería, y si acaso hay, como yo prometí que iba a ser una visión balanceada, buenas noticias del actual gobierno. And because I promised that this would be a balanced presentation, there are also good news coming from the government. Hay que hacer un verdadero esfuerzo para encontrar esas buenas But noticias. you have to make a real effort to find that news. Pero sí hay naturalmente logros que deben ser aplaudidos en los temas de salud y educación. But there are achievements that deserve applause that they've made in the areas of healthcare and education. La educación en Nicaragua es gratuita y ha sido gratuita constitucionalmente desde hace muchos años.
pero ese mandato constitucional no estaba siendo respetado en muchas escuelas públicas del país. Education is free, and it has been for many, many years, as according to the Constitution, but for a long period of time, that mandate was not being respected. Creo que es admirable que el actual gobierno ha sido muy enfático en que la educación primaria es gratuita, porque creo que debe ser la prioridad nacional del país. And I think it's been very admirable that the current government has been very emphatic that primary education must be free, because I think that should be a national priority. En salud también se ha hecho un esfuerzo respetable para que la atención médica sea gratuita universalmente a los nicaragüenses. And also in the area of healthcare, they have it's something to be respected. They've really made a great effort in trying to make universal healthcare accessible and free to all Nicaraguans. Porque aunque parezca interesante para muchos visitantes, aunque Nicaragua es el segundo país más pobre de América Latina, ningún nicaragüense, por muy conservador que sea, cuestiona que la salud universal, el acceso universal a la salud es un derecho humano. And it's interesting for those visiting the country to see that even though it's the second poorest country in the hemisphere, no Nicaraguan, no matter how conservative he or she may be, doesn't consider that universal health care is a right. Entonces, ¿qué le espera a Nicaragua en los próximos años? So what do we expect for Nicaragua in the coming years? Primero vemos que lamentablemente Nicaragua tiene como país una incapacidad para poder tener una línea constante de avance. Siempre estamos moviéndonos en círculos, repitiendo los errores del pasado. Unfortunately, what we can see is that Nicaragua has an incapacity to really have to constantly move forward. They're stuck in a circle repeating past errors. En gran parte esto tiene que ver por una clase política de izquierda o de derecha profundamente egoísta, pero además de eso por una población que, como ha sido históricamente traicionada por los políticos, es muy apática, muy indolente y no genera presión social a sus gobernantes. And then we also have A population that has been historically disappointed by politicians. So they do not. So this has caused a political culture of apathy and lack of people's pressure upon those who govern, upon those who exercise power. Una de las de los dilemas del país y quizás una de los errores más graves es que se ha querido presentar históricamente un escenario político como que si tuviésemos que escoger entre lucha contra la pobreza y políticas sociales o libertades individuales y libre mercado. One of the dilemmas in this country is that they've sort of put out this framework as if we have to make a choice between combating poverty and having social programs or opting for individual rights. Me gusta muchísimo la frase de un buen amigo de Edmundo Jarquín, que yo recomendaría que lo invitaran en alguna oportunidad, que dice que lo que necesitamos no es o mercado o Estado, sino un mejor mercado y un mejor Estado. And I really like the words of a friend of mine, Edmundo Jarquín, who I really recommend you invite come speak as well, who says it's not that we need a market or a state, we need a better market and a better state. Creo que Nicaragua tampoco tiene un problema de ideologías, porque si hacemos una revisión minuciosa de las políticas del Frente Sandinista nos damos cuenta de que es un partido que no calificaría como un partido tradicional de izquierda. ¿Que sí o no? Que no. De ideología. El problema de Nicaragua no es de ideologías. So the problem of Nicaragua is not ideologies, because if we go into the most minuscule details of analyzing the Sandinista party, it would not be considered a traditional party of the left. Y los partidos autodenominados conservadores, liberales o de derecha tampoco. Y el mejor ejemplo es la manera en que han manejado el gasto público en las administraciones anteriores, quizás con la única excepción del presidente Bolaños, que enfocó mucho en la disciplina fiscal, pero aún los partidos tradicionales de derecha han tenido una tradición de mucho gasto público y de una expansión del presupuesto. Likewise, if we were to analyze the parties of the right, whether they be call themselves liberal or conservative, if we really analyze their spending, they've been, with the exception of the Bolaños government that really
took on some fiscal discipline, there's just been great expenditures of public spending. By the right, by those who call themselves the right. No los quiero aburrir con las estadísticas, pero he hecho un análisis extensivo para demostrar mis argumentos. I don't want to bore you with statistics, but I have really